saludamos a la abogada Sofía Sánchez. Ella fue asambleísta por la provincia de La Suay y es nuevamente candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Construye. Abogada Sánchez, coméntenos cómo marcha la campaña electoral extraoficial, pues la oficial aún no se inicia. Buenos días, Gustavo. De igual forma, Rosana, un saludo especial también a la audiencia. Así es, todavía no arranca la campaña oficial, sin embargo, pues nosotros estamos haciendo un trabajo en la provincia, en territorio. Es una campaña sumamente corta, un proceso que no se lo ha dado acá en el país, así que hay que ajustar los tiempos y eso es lo que estamos haciendo ya con un trabajo en los distintos cantones de la provincia. ¿Qué es lo que han pensado, analizado dentro de el movimiento que apoya su candidatura y que apoya a Fernando Villavicencio sobre las manifestaciones públicas que se han dado aquí en la provincia de La Suay por parte del alcalde y prefecto por determinados candidatos? Ellos están en su total libertad de apoyar al candidato que ellos deseen, de sumarse a los proyectos políticos. Siempre debe ser de acuerdo a una afinidad y sobre todo a objetivos comunes. Pues en ese sentido respetamos ese actuar. Hoy tienen candidatos distintos a la Asamblea Nacional. En su momento, pues Izquierda Democrática, el partido participa y me parece que Igualdad tienen su candidato y pues el candidato a la presidencia, Yacu Pérez, que ha sido apoyado por Cristian Zamora, tiene otros candidatos. No sé en realidad cuáles son las coincidencias para que hoy estén juntos, sin embargo lo respetamos. En el caso pues del prefecto ha manifestado su apoyo por los candidatos de su mismo partido político, así que en ese sentido pues están en su total libertad de hacerlo. Nosotros trabajaremos con nuestro proyecto político. Asambleísta, ex asambleísta, candidata actualmente por el movimiento Construye, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Sería importante conocer algunos detalles de este proyecto político, especialmente respecto de la provincia de La Suay. Usted como asambleísta conocía ya algunas de las problemáticas de los conflictos serios, por ejemplo en materia vial, que venía y viene y continúa enfrentando la provincia de La Suay en general, el sur del país, la problemática ambiental también con la arremetida minera, entre otros. ¿Hacia dónde apunta en lo que tiene que ver la propuesta desde lo que se puede hacer en la Asamblea Nacional para la provincia de El Azuay? Bueno, Rosana, nosotros vinimos acompañando este proceso de reclamo de los azuayos. Iniciamos también procesos de fiscalización que ustedes conocen con respecto al tema vial de la provincia, pero nosotros con este proyecto político, conjuntamente con Fernando Villavicencio, desde la Asamblea Nacional y con voluntad política del Ejecutivo, hemos planteado una propuesta que se la tiene que trabajar en la Asamblea, denominada Poder Local, que nos va a permitir que los recursos lleguen a la provincia, es decir, cambiar ese modelo de gestión centralista que tenemos, que no nos deja que las provincias, en este caso como Azuay, tenga sus recursos para solucionar los problemas. Las decisiones se las toma en Quito, como ustedes ya conocen, incluso hasta para la compra de un repuesto de un vehículo, para el combustible de los vehículos que están dentro del MTOP trabajando, y eso no puede suceder. Nosotros somos una provincia que en el año 2022 tributamos 883 millones, de lo cual no ha regresado a la SUAY un solo centavo. Se planteó en un inicio que la propuesta para solucionar el tema vial tenía 150 millones que iban a ser distribuidos para solucionar los distintos problemas e incluso se lo iba a hacer en un proceso emergente de contratación, por lo que se había declarado esta emergencia. Sin embargo, no se ha dado y es porque acá no se toman las necesidades y no se toma en cuenta esas necesidades y quienes están actuando desde Quito pues no priorizan eso. Mientras la provincia no tenga sus recursos en cuanto a lo que produce acá, en cuanto a lo que estamos tributando, muy poco se podrá hacer. Este modelo de gestión tiene que cambiarse, hay que plantear varias reformas, pero sobre todo que los recursos que nosotros damos como provincia se queden acá para solucionar no solo los temas en vialidad, en salud, en educación que se tiene. ¿Qué proyectos propone usted para detener la acción de las compañías mineras en el Cantón Cuenca y en la provincia de La Suay? Bueno, Gustavo, nosotros creemos firmemente que las consultas populares que se han hecho acá
tienen que respetarse. Dejamos presentando ya un proyecto de consulta popular. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se destina muchos recursos para que se hagan estos procesos democráticos. Acá tenemos varios procesos. El Azuay es una muestra de que se ha dicho no a la minería en fuentes hídricas, pero eso no se respeta. ¿Por qué? Porque posterior al resultado de una consulta no existe un proceso como tal que nos permita actuar, y también procesos sancionatorios, es decir, que en el caso que no se cumpla, ¿quiénes van a ser los que serán sancionados por incumplimiento de las consultas? Este proceso ya ha sido presentado, está para primer debate y esperemos que eso suceda, porque aquí tenemos las acciones ya, yo diría, en firme. Es decir, la decisión de los azuayos, de los cuencanos, se ha dado. Sin embargo, no existe el camino para la ejecución del cumplimiento de esas consultas y sobre todo estos procesos sancionatorios. Nosotros trabajaremos en ese proyecto que ya fue presentado, que debe darse la discusión en el Pleno en primer debate, está en la Comisión de Biodiversidad y esperemos que un segundo debate sea apoyado por unanimidad, porque caso contrario no sirve de nada que existan estos procesos de consulta a los azuayos o a los ecuatorianos y que estos no se cumplan. En cuanto a la consulta popular en relación al Yasuní, ¿cuál es la posición del movimiento Construye? ¿Cuál es la posición de Fernando Villavicencio? No le hemos escuchado pronunciarse al respecto. No se ha inscrito tampoco el movimiento para hacer ningún tipo de campaña. ¿Hará pública alguna posición? ¿Se hará algún llamado para votar por el sí o por el no? ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, nosotros votaremos siempre a favor de la defensa de nuestros recursos naturales. En este caso, estamos a favor de la consulta y Fernando hará su pronunciamiento en su momento. Y no solo eso es necesario, Rosana, una vez que se dé el pronunciamiento de los ecuatorianos con respecto a esta consulta y proteger esos recursos, tiene que existir un proceso de transición y posterior a eso, pues un trabajo urgente de cuáles van a ser las medidas económicas que puedan suplir los ingresos económicos que ya no se va a tener con esta explotación. Pero nosotros, sin duda alguna, estaremos a favor de que se respeten esos recursos. ¿Qué proyectos de ley tiene o propondría usted para combatir ese otro mal sobre el cual se refirió ya, el centralismo que afecta a la provincia de la Azuay? Hay una redistribución totalmente inequitativa de lo que Azuay aporta al PIB nacional, de lo que aporta en tributos, en el impuesto a la renta. Está de más insistir en todos los problemas sin solución que ha tenido el Azuay en los últimos gobiernos y sin la debida atención. ¿Cómo cambiar esta situación? Bueno, Gustavo, tenemos este gran proyecto macro denominado Poder Local, como lo dije ya en un inicio, para que esta distribución de recursos sea equitativo de acuerdo a lo que tributa cada provincia. Es decir, en el caso del 2022, como puse el ejemplo, 883 millones tributó la provincia de la Azuay. Nosotros nos encontramos en el puesto 3 de ser aportantes en este caso. Sin embargo, no regresan los recursos. Lo que nosotros estamos planteando son reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, también al COTAD, para que se cambie esta redistribución e incluso se tienen que hacer algunas reformas, pero que se necesita también voluntad política del Ejecutivo. Y en ese sentido, Fernando ha planteado que se tienen que hacer estos cambios. ¿Por qué? Porque este modelo centralista que tenemos hace casi 14, 15 años, lo que plantea en su momento y es esta amenaza a los gobiernos locales. Si es que no tengo el apoyo de tal municipio que sea, yo diría, político y que sea público, pues no doy los recursos que se requiere a tal provincia o a tal cantón. Y eso es lo que ha sucedido. Es por eso que se planteó este modelo centralista en su momento y muchos alcaldes nos han dado la razón. Este modelo tiene que ser cambiado y es que estos recursos, en el caso de tributos, tienen que quedarse de manera equitativa en las provincias, modificar estos cambios en estas leyes que ya tenemos, y eso se lo puede hacer desde la Asamblea Nacional, para que los recursos que da en este caso el Azuay en tema tributaria puedan quedarse aquí y sea manejado por los gobiernos locales y prefecturas. ¿Ha analizado usted la propuesta que han hecho la prefectura de la Azuay,
la alcaldía de Cuenca con respecto al manejo de las vías. Piden competencias en 6 de ellas. Hablan de una inversión inicial que asumimos exigirán que el gobierno entregue a la provincia de La Suay de $50 millones. Esto sería para una intervención en la autopista Cuenca-Sogues para colocar peajes, que es una vía supuestamente de alta rentabilidad por tener unos 27,000 vehículos diarios que circulan por la misma. Y luego con este dinero lo que se intentaría es realizar un mantenimiento más adecuado de la cuenca Molleturo, el Empalme y otras vías. En suma, la lectura sería que con un aporte inicial del gobierno, la provincia trate de ser autosuficiente para mantener por lo menos estas vías en buen estado. Esta es otra propuesta que no tiene que ver, con excepción de ese aporte inicial, con una redistribución de fondos que aporta la provincia de La Suay. En este caso también la provincia del Cañar, pues el peaje sería en la vía que sirve a las dos provincias. ¿Ha analizado usted este proyecto? ¿Qué tan conveniente lo ve? Gustavo, justamente esta petición es similar a las propuestas de reformas que nosotros estamos planteando. Claro, hoy en día pide esto el prefecto y el alcalde, pero depende de la voluntad política que tenga el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no quiere dar oídos a esta propuesta, simplemente no lo hace y lo sigue ejecutando en la manera, yo diría, lenta que lo ha hecho desde el MTOP. Pero si es que ellos quisieran y tuvieran la voluntad política y afinidad con quien hoy está proponiendo esto, lo podrían hacer. Esto más bien estamos a voluntad de lo que decide el Ejecutivo. Con el planteamiento que nosotros estamos haciendo, esto ya no será voluntad ni siquiera del Ejecutivo, sino automáticamente estos recursos deberán ser distribuidos de manera equitativa en la provincia. Estoy de acuerdo que en algunas vías se deberá colocar este peaje, es la única forma que se pueda sostener el tema vial para mantenimiento, pero no es la solución total de lo que requerimos acá en la provincia. $50 millones no alcanza para poder solucionar los problemas. Es una inversión bastante alta cuando hablamos de la cuenca Girón Pasaje, cuando hablamos del kilómetro 49, la vía a Molleturo que nos conduce a la provincia del Guayas, y también no nos olvidemos, Gustavo, de los cantones orientales. Es desastroso lo que está sucediendo los fines de semana, porque claro, ellos tienen una vía de un solo carril y varios gobiernos han venido ofreciendo esta vía de 4 carriles. No se ha dado, ¿por qué? Porque no existen los recursos necesarios para que se queden acá en la provincia de La Suay. Entonces, este cambio de modelo de gestión que estamos planteando nosotros, de este modelo centralista que lo que quiere es acaparar todo el poder y los recursos para ellos decidir en su momento a quién dan y a quién no dan los recursos para solucionar los problemas, eso es lo que se tiene que cambiar y eso es lo que nosotros hemos venido planteando. Así que desde el legislativo, conjuntamente con la voluntad política que tenga el Ejecutivo, lo vamos a hacer. Pero este modelo centralista tiene que cambiar, porque caso contrario, las provincias, en este caso como La Suay, vivimos un abandono, no del último gobierno, sino también de gobiernos anteriores, y es diferente lo que está sucediendo en las provincias del norte, que sí tienen una buena vialidad, porque claro, se les ha dado atención en los gobiernos que han pasado, y ellos es un cambio drástico que tenemos con la vialidad acá de la provincia, no solo de La Suay, sino también de las provincias de la zona 6. Ahora, abogada Sánchez, otro tema que entrará a discutirse muy probablemente con intensidad estos días pasa por las reformas a la seguridad social, especialmente al sistema de pensiones. ¿Quién está presidiendo la comisión que conformó el presidente de la República, Guillermo Lasso Augusto de la Torre? Ha anunciado que esta comisión presentará el día de hoy, muy probablemente 3 de julio, ya la propuesta. Hay la preocupación de que el presidente pueda tomar esta propuesta y plantear con esta un proyecto o un decreto ley en este plazo que le queda como presidente, o pasaría en gran medida a trabajarse en la próxima Asamblea Nacional. ¿Han analizado ustedes este tema? ¿Hay una propuesta de reforma a la seguridad social que se estarían planteando? Bueno, Rosana, se vino ya trabajando en varias reformas a esta ley que quedaron incluso para segundo debate en la Asamblea Nacional, sobre todo del manejo económico, del dinero, de quienes están aportando al seguro social. Algunos casos de manera voluntaria, otros casos pues de manera, yo diría, casi que obligatoria, por ejemplo, en el sector público. Y
¿Cuál es el resultado de eso, no? La falta de atención, la falta de medicinas, incluso en algunos casos la falta de pago de pensiones jubilares. Lo grave de lo que sucede en el Seguro Social es si es que el Ejecutivo va a devolver todo lo que en su momento metió la mano en el dinero de los jubilados, que se den cambios en cuanto a poder organizar estos recursos que no son del Estado y que aquí nunca nadie debió tocar un solo centavo, que se dé la devolución de eso, pero que sobre todo se garantice que quienes están hoy aportando en lo posterior tengan el pago de su pensión y sobre todo las atenciones médicas debidas. Lo que se vive en el Seguro Social es una mafia total y hay que entrar a reorganizar todo este tema. Esperemos que lo que vaya a aprobar el presidente como decreto no afecte a quienes hoy están aportando y sobre todo a los jubilados. Tengo entendido que eso se lo podrá conocer en los siguientes días, pero yo creo que es urgente que desde el Ejecutivo que pueda manejar este tema, porque les recuerdo que desde la Asamblea nosotros intentamos fiscalizar varios temas del Seguro Social, pero ellos pertenecen a otra institución, es decir, son como independientes y actúan como tal, no rinden cuentas a la Asamblea Nacional y esto también se tiene que modificar. Tenemos pensado algunos cambios con respecto a la fiscalización, que es lo que no se tiene acceso directo, y pues veremos cuál es lo que presenta en el caso del presidente como decreto. Esperemos que esté acorde a las necesidades que tienen los jubilados y quienes hoy están aportando al Seguro Social. Pero hay mafias internas en el seguro, que es lo que se tiene que combatir. Quisiera preguntarle también, asambleísta, en qué quedó ese proyecto de reformas a la ley que establece rentas para las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y también para Tungurahua por la venta de energía eléctrica, la ley 47. Usted fue ponente en su momento en la asamblea, me parece que se trató en el mes de enero de este año. Allí supuestamente quedó ya sentado que el 5% de la facturación de la venta de energía de las empresas eléctricas tendría que beneficiar a gobiernos seccionales en esta provincia. ¿Quedó esta ley en firme? ¿Se la está aplicando? No, Gustavo, ese fue uno de los grandes logros en la Asamblea Nacional de los legisladores que sí trabajamos en esta Asamblea, lo tengo que decir claramente, defendimos ese proyecto para que los recursos, como usted dice, desde el 5% de las ganancias que generan las hidroeléctricas pueda ser distribuido ya no solo en alcaldías y en prefecturas, sino también en juntas parroquiales. Ese es el gran cambio que se dio esta reforma a la ley 047, que no tenía cambios casi más de 20 o 30 años. Esto se le dio un plazo específico de 90 días para que el Ejecutivo cumpla, porque había un dinero que estuvo ahí, yo espero que guardado del anterior Semplades, que cada vez ha ido cambiando de nombre y fue un dinero que no fue entregado. Ya han pasado 120 días y todavía no se ha entregado este dinero a los gobiernos locales, a las prefecturas, a las juntas parroquiales. Sin embargo, desde la Asamblea nosotros ya hicimos nuestro trabajo y ahora ya es momento de que el Ejecutivo haga la entrega de estos recursos. Aproximadamente $160,000 recibiría cada junta parroquial. Y es importantísimo porque este dinero en algunos de los casos es el doble del presupuesto que reciben algunas juntas parroquiales y que claro, lo harán que se han de tenido manera son todo anual. lo contrario. Las juntas parroquiales recibieron recortes presupuestarios. Recibieron recortes presupuestarios de lo que ellos tienen planificado de manera anual. Sin embargo, este dinero es extra de lo que ellos tienen que recibir, porque esto proviene de las hidroeléctricas y dependerá de las regalías que se tenga en las distintas provincias. Sin embargo, este dinero tiene que ser ya entregado. Se dio 90 días y han pasado 120 días y ese dinero tiene que llegar a las juntas parroquiales, municipios y prefecturas de las provincias de Cañar, Morona y Azuay. Nosotros estamos exigiendo ese tema porque, claro, el papel no puede quedar solo en papel. Lo que se trabajó en la Asamblea Nacional tiene que cumplirse porque es un dinero extra que tiene que llegar a los gobiernos locales para que ellos puedan hacer obras, infraestructuras, remediación ambiental. Para eso está destinado ese dinero y es importantísimo que el Ejecutivo cumpla porque ese dinero no tiene que entrar ni siquiera ya a un manejo del Ministerio de Finanzas, sino directamente ser distribuido a estas provincias. Sin Asamblea Nacional vigente, ¿a quién le toca reclamar porque se cumpla con esta ley 047?
Bueno, en este caso, las juntas parroquiales debían de hacer este reclamo directo porque ya al estar en una norma que está en firme, tiene que cumplirse, Gustavo, el gobierno central tiene que entregar este dinero porque ni siquiera debían de haber tocado un solo centavo para otros temas. Esto es un dinero, al menos de ese 5%, que tiene que ser redistribuido en las provincias que yo ya he mencionado. Esperamos que esto se dé y claro, al no existir asamblea, no hay quien fiscalice este proceso, pero bueno, esperamos que que hasta el 20 de agosto ya se entregue ese dinero porque ya venció el plazo que se le dio al Ejecutivo de acuerdo a lo que se aprobó en la Asamblea Nacional. ¿Qué sabe usted sobre otro fenómeno relacionado con este tema de las empresas o de las hidroeléctricas que se da en el país? Aquí en la provincia de La Suay, esto es un hecho, pagamos domiciliarmente tarifas de aproximadamente 14 centavos del kilovatio hora, contrastante con tarifas por debajo de los 10 centavos, hasta 8 centavos en otras ciudades del país, entre ellas Guayaquil, Quito. También hay un importante subsidio a la industria privada que paga muchísimo menos que lo que pagamos aquí los usuarios, los productores de energía eléctrica en ciudades como Cuenca. Bueno, ese es un reclamo justo que lo deberíamos de hacer como cuencanos. También preocupa, Gustavo, no sé también si es que su pregunta va en lo que se pretende hacer con con todas las hidroeléctricas del país, productores de energía, que se quiere pasar a un fideicomiso. Yo creería que eso es un tema que no se podría decidir en estos días que estamos pasando, yo diría un proceso complejo políticamente hablando, nuevas elecciones, pero también se tiene que decir esto, se están oponiendo todos los sectores eléctricos. Yo creo que el Ejecutivo debería tomar en cuenta. Esta ha sido aspiración ya de 3 gobiernos. Así es, se debería tomar en cuenta ese tema. Sin embargo, esperamos que en algún momento se dé la revisión de esas tarifas que usted ha dicho. Dentro de la Asamblea, lo que nosotros podríamos hacer es un proceso de fiscalización a este tema, pero ya pasa por una decisión de quienes están al frente de estas empresas. Volviendo al tema electoral, la abogada Sánchez, ¿cómo mira usted esa situación en la cual se evidenció un amplísimo rechazo de la población a la Asamblea? Todas las encuestas que se hicieron en forma inmediata a la declaración de la muerte cruzada le dieron una alta aprobación, un 70% de la gente, en el peor de los casos, estaba de acuerdo con que se habría cerrado la Asamblea. ¿Cómo vendría esa desconexión entre lo que se pensaba de la Asamblea y aquellos candidatos, incluyendo por supuesto a usted, que habiendo sido asambleístas vuelven a ponerse en el tapete, a participar en una elección electoral? ¿Qué les exime a los candidatos que fueron rechazados por estas manifestaciones detectadas a través de las encuestas por el pueblo ecuatoriano a ser nuevamente candidatos y eventualmente elegidos? Bueno, Gustavo, yo tengo que decir de manera frontal a toda la ciudadanía que sí hubo un porcentaje de legisladores que se dedicó a trabajar. Estamos dentro de ese porcentaje, hemos venido, incluso en todas las dudas que usted me ha transmitido, yo tengo respuesta para dar con mi trabajo, con lo que dimos solución en su momento a las principales necesidades que tenían los ciudadanos. El gran rechazo que tuvo la Asamblea Nacional fue porque se dedicó a intereses políticos y personales y no verdaderamente para lo que en su momento se fue electo. No formé parte de esa mayoría que se dedicó a las condecoraciones, al Día del Bizcocho, que fue tan famoso en su momento. Tengo el honor de decir que no formé parte de esa mayoría. Mi trabajo en la Asamblea se distanció de lo que decidía esa gran mayoría y tengo mucho trabajo para decir de lo que cumplimos dentro de la Asamblea Nacional, incluso en la rendición de cuentas que la di hace pocos meses. Hay mucho trabajo que hicimos y hoy tenemos pues la cara de venir a pedir nuevamente el voto para cumplir este periodo. No formamos parte de esa mayoría que tenía representantes Latin King, tenía delincuentes asambleístas glosados, asambleístas que deben pensiones alimenticias. Eso completamente denigra, claro, a una Asamblea Nacional.
hay asambleístas, incluso el asambleísta de acá de la provincia que encabeza una lista de asambleístas nacionales, 3 detenciones por pensiones alimenticias, pedir rebaja de pensiones alimenticias. Creo que eso es inaudito, que con qué cara regresan a pedir el voto si tienen estos inconvenientes. Yo creo que hoy los ciudadanos, los ecuatorianos... ¿De quién está hablando sobre las pensiones alimenticias? No le escuché, Gustavo. ¿Sobre quién está hablando de las pensiones alimenticias? Bueno, ha sido noticia en estos días en todas las redes sociales del asambleísta Segovia de la provincia de La Suay, con procesos de pensiones alimenticias. Han comunicado varios medios de comunicación y creo que eso es inaudito, ¿no? Eso no puede suceder, además de legisladores. Pero no es esto totalmente paradójico y contradictorio. Él fue su compañero de fórmula, de bancada, hasta hace poco tiempo en la asamblea. Así es. Bueno, él formó parte también de esa asamblea, pero él era parte de esa mayoría de la cual yo no pertenezco. Así que en ese sentido yo creo que todos esos detalles han hecho que exista pues esta baja credibilidad en la Asamblea Nacional, porque ya vamos a defender a los ciudadanos, vamos a presentar proyectos en beneficio de la niñez, en beneficio de las mujeres, en beneficio de los sectores sociales. Bajo esta misma óptica, abogada Sánchez, y perdona la interrupción, ¿cómo ve usted ese proyecto de reelección que contra viento y marea va teniendo éxito de Virgilio Saquicela? Bueno, Gustavo, bastante, yo diría, si es que en el propio partido no quieren que tú seas candidato, pues es irse contra viento y marea y que se apruebe ya esta candidatura. ¿De cuál de los partidos de Virgilio Saquicela está hablando? Bueno, Virgilio Saquicela hoy es candidato en el Cañar por el proyecto de Yacu Pérez. Tengo entendido que han hecho esas alianzas porque, claro, trabajaron juntos con Bruno Segovia en algunos temas en la Asamblea Nacional y pues hoy él encabeza esa lista en Cañar. Pues tengo entendido que tendrán coincidencias en su actuar y es por eso que se ha peleado hasta el último en el CNE para que se apruebe esta candidatura. Pero más allá de eso, yo creo que las personas de Cañar, los ciudadanos de esa provincia, pues decidirán quién es su representante. En ese sentido, pues se ha cumplido ya el proceso en el CNE y hoy pues él nuevamente pide el voto. Yo creería que él podría ser candidato de Virgilio Saquicela es realmente un caso con su trabajo en la Asamblea Nacional. Digno de analizarlo, abogada Sánchez. Él ha pasado, no tengo la menor duda en señalarlo, por lo menos por 10 partidos y movimientos políticos, por todo el espectro izquierda-derecha de Ecuador. Bueno, es un tema bastante de análisis. Como vuelvo y repito, yo creería que él debía de ser candidato incluso por la Revolución Ciudadana, quien tanto él defendió y fue uno de las personas que estuvo al frente de este proyecto político del Partido Social Cristiano. Realmente me sorprendió a muchos por quien hoy es candidato, pero claro, para ser candidato por un movimiento, por un proyecto político, hay que tener coincidencias sin duda alguna y seguramente pues él donde está hoy tiene muchas coincidencias y coinciden con el trabajo que él hizo en la Asamblea Nacional. Ya. Algo que quisiera que nos aclare y nos deje con certezas cómo es esta relación de Virgilio Saquicela y Yacu Pérez. Lo que sabíamos es, y esto nos sorprende nuevamente por el pasado reciente y de larga data de Virgilio Saquicela, esa variedad de partidos políticos a los cuales se ha acogido para ser candidato. En esta ocasión sabíamos que está con el auspicio del Partido Socialista dentro de toda esta polémica, pero usted dice que es candidato de Yacu Pérez. ¿Cómo se da esa unión entre Yacu Pérez y Virgilio Saquicela que usted señala? Bueno, lo digo porque es público, ¿no? Yacu hoy es candidato por el Partido Socialista y Virgilio también es candidato por el Partido Socialista en Cañar. Entonces asumo que su candidato presidencial será Yacu Pérez. Ese es el análisis que la ciudadanía tiene. Más a detalle yo no podría dar porque no formo parte de esas conversaciones y acuerdos a los cuales ellos hayan llegado. Bien, pero esto en beneficio de la duda hay que señalar que el Partido Socialista, el Partido Izquierda Democrática, el propio Pachacuti y varios partidos y movimientos en el país están totalmente fragmentados. Lo que se piensa o se apoya en una provincia no necesariamente es apoyada en otra. Tanto es así que el propio Partido Socialista, su dirigencia nacional, es el que estuvo impugnando la candidatura de Virgilio Saquicela.
Bueno, eso realmente es un tema, como usted dice, de análisis, porque claro, su candidatura fue inscrita por ese movimiento, más allá de que la dirigencia a nivel nacional pues haya impugnado esta candidatura, él fue inscrito por el Partido Socialista, es decir, el vehículo político, si se lo puede llamar así, para que él hoy sea candidato a la Asamblea por la provincia del Cañar, es el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene un candidato a la presidencia y asumo que tendrán estas coincidencias en las distintas provincias. Sin embargo, Gustavo, yo no podría dar más detalle, no formo parte de ese proyecto político y desconozco esas coincidencias que deben tener para hoy participar dentro de esa misma alianza. Para finalizar, abogada Sánchez, cuéntenos qué está pasando con la candidatura de Fernando Villavicencio. Él fue, me parece que, el primer precandidato en anunciar su intención para candidatizarse a la presidencia de la República. Viene de una actuación bastante intensa en la Asamblea, que ha recibido diversas lecturas, particularmente de la última etapa, en la cual muchos le llegaron a llamar un abogado de Guillermo Lasso. Pero Fernando Villavicencio es él y ha sido un hombre público con actuaciones que la gente lo conoce y que puede juzgar a través de sus actuaciones. No hay mucho oculto en Fernando Villavicencio. Le pregunto esto porque Fernando Villavicencio, hasta donde hemos conocido, no tenemos una encuesta del día, pero de lo que hemos podido ver, ha pasado por nuestras manos. Fernando Villavicencio no logra consolidarse, está allí entre una cuarta, quizá rozando una tercera posición, pero se pensaba más que podría dar Fernando Villavicencio. ¿Qué es lo que está pasando, en su opinión? Bueno, Gustavo, yo quiero decirles que Fernando viene haciendo un gran trabajo en territorio. Él viene de una lucha de más de 20 años acá en el país y eso es lo que la gente valora muchísimo en las distintas provincias. No sé qué lectura se tiene de qué encuestas se está dando, encuestas que no sé si es que hasta qué punto sean reales. Desde mi punto de vista, no creo en las encuestas, a no ser que sea una encuesta que sea rodada de manera personal y confiable. Pero ustedes, sin embargo, sí trabajarán con encuestas, me imagino, abogada Sánchez. Fernando Villavicencio es alguien que maneja la data, la información de primera mano, y es fundamental en una candidatura, no se diga la presidencia de la República, estar con encuestas en la mano. Así es, en base a la lectura que nosotros tenemos de esa data, la candidatura de él está muy bien. Y no solo eso, yo creo que hay que visibilizar lo que está sucediendo en las distintas provincias. Lo que pasó hace 2 días en Santo Domingo es increíble. El recibimiento que Santo Domingo le dio a Fernando Villavicencio, para mí da mucho que desear y cambia esa lectura que se tiene de las distintas encuestas a nivel de todo el país. ¿Qué está sucediendo en Riobamba? ¿Qué sucedió en Loja? Además, en la provincia de La Suay, con una convocatoria de un día de anticipación, casi se llenó el sindicato de choferes. Y ese es el apoyo que él está teniendo en territorio. Pues a esa lectura yo me remito. Nosotros vamos a seguir trabajando y pues la ciudadanía de manera inteligente sabrá elegir el 20 de agosto. Nosotros no nos hemos detenido. Las encuestas que están circulando sin duda alguna es para posicionar a ciertos candidatos, pero lo que sucede en territorio es muy distinto a la lectura que se da de esas encuestas. Bien, ¿algo más, Rosana? Simplemente respecto precisamente de las encuestas y las expectativas ya en la provincia de La Suay, el Consejo Nacional Electoral cerró prácticamente ya, luego de todas las observaciones, el número de candidatos que participarán y se presentarán en esta contienda electoral. ¿Cuáles son sus expectativas ahora que usted se ha cambiado de movimiento para la participación? Bueno, Rosana, nosotros con Fernando venimos haciendo un trabajo en la Asamblea de muchos meses, un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, y por eso es que hoy con él estamos participando de este proyecto político. Hay varias listas que ya han sido aceptadas, me parece que entre 7 y 8 candidatos acá, pues los azuayos sabrán valorar cuál es la mejor propuesta y el trabajo que nosotros venimos haciendo con esa experiencia en la Asamblea Nacional. Estamos recorriendo la provincia, pues, y el 20 de agosto los azuayos decidirán también quién nuevamente les represente. Bien, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. He escuchado a la abogada Sofía Sánchez. Ella fue asambleísta por el Azuay, por el movimiento Pachacuti, hoy es nuevamente candidata por el movimiento Construye. Son